Bueno, cuando sientan alguna curiosidad, alguna duda, simplemente intervengan. Yo no tengo problema con eso. No tengo ningún problema con eso. Bien, empecemos entonces a desglosar qué es como esta aventura, este desafío de la ética para poderla entender en relación con el bioderecho. Eh, Existen un sinfín de teorías, de libros, de documentos, de películas, de ejemplos que nos intentan poner en consonancia con algo raro que se llama la ética. Ética en términos operativos, digamos que tiene dos escenarios. Uno lingüístico, viene de ethos, significa comportamiento. Ética viene de ethos, comportamiento. Por eso la etología es el estudio del comportamiento, sobre todo en animales. Un etólogo es alguien que se dedica a eh, identificar las variables, las regularidades, las particularidades del comportamiento de las hormigas, de los lobos, de los perros, de los árboles, del río, de la montaña, del aire, del viento. Etos. Etos es eso, comportamiento. Ese es un primer asunto. Y ya veremos el comportamiento, cómo tendría que, o cómo se ha intentado más bien, intencionar hacia algo. Pero la ética es eso, es el área de conocimiento que reflexiona, que analiza el comportamiento, el área del conocimiento que reflexiona sobre el comportamiento. A eso lo llamamos etos. Y de ahí ética. Y el otro asunto que nos complica la vida, porque los romanos invadieron Grecia, etos es una palabra griega, el otro asunto que nos complica la vida es la moral. Moral es como la traducción romana del etos. Moros significa costumbre. Claro, la moral y la ética son diferentes, porque el etos se refiere al comportamiento, pero la moral a la costumbre. Y son diferentes los comportamientos y la costumbre. Ahora, esto tiene complicaciones ya un poco más filosóficas y tienen que, yo no me quedo mucho en la filosofía, porque no es el caso, pero vamos a intentar abordarlo de manera simple. Y es que la moral ha sido el escudo, el estandarte, el gran abrazo de quienes asumen la costumbre como fundadora de normas, como fundadora de lineamientos. Por eso la religión se fundamenta en la moral y se preocupa mucho por la moral. Uno habla de moral cristiana, la moral islámica, la moral judía, la moral, y siempre se refiere a religiones. De hecho, en el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra inmoral para calificar un evento, una situación o una persona que violenta o que transgrede principios religiosos. Eso es inmoral. Inmoral es alguien que está transgrediendo un principio de alguna manera reglamentado por la iglesia o cualquiera que sea la iglesia, cualquiera, de cualquier tipo de iglesia, de cualquier secta, de cualquier creencia. Es inmoral. Pero en el discurso científico o académico intentamos hablar es de ética. Y entonces uno habla de la ética del abogado, del código de ética del trabajador social, del código de ética de la ciencia, del código de ética de la geografía, del código de ética de la antropología, del códigos de ética. Entonces allí creo que ustedes pueden avisorar ya una diferencia importante entre ética y moral. Este escenario que tenemos aquí para los sábados es un escenario para hablar de ética, desde la ética. Y como lo que funda, vamos a establecer otro principio aquí importante, lo que funda la ética es la responsabilidad de lo humano sobre lo humano, la ética. Mientras que los discursos morales asumen que la responsabilidad de lo humano está por encima de lo humano.
Por eso se habla de religiones. Entonces, los dioses o el dios o la diosa o la entidad superior o suprema, lo que sea, es o son quienes dictan unas normas y esas normas son para que los humanos las sigan, pero son dictadas por los dioses o por la divinidad. Y ahí hay moral. Por ejemplo, cuando se habla jurídicamente, de manera equivocada, además creo yo, que la vida es sagrada, se está apelando a un discurso moral, ¿cierto? Porque para el derecho, la vida simplemente es un bien, ¿cierto? Que debe ser protegido, el bien superior. Y en ese sentido, como es una preocupación del derecho, una preocupación racional, reflexiva del derecho, eh, un atentado contra la vida es un delito, no es un pecado, es un delito. Para la moral, para la religión, un atentado contra la vida es un pecado. Y los pecados no tienen el tipo de sanción positiva que tienen para el derecho. Entonces, mire que ahí hay una diferencia grande en un asunto tan fundamental como la vida. Pero mientras que para unos es un pecado, para los otros es un delito. Entonces, lo que hacemos es establecer distancias entre los discursos teológicos para reflexionar desde lo racional, que es desde donde se construye la ética. La ética se construye a partir de las condiciones, de las convicciones, de los límites y de las posibilidades de lo humano. Es decir, el modelo comportamental que nos presentará la ética es un modelo totalmente humano. La ética no quiere que nadie sea perfecto ni divino, lo que quiere es que la gente actúe correctamente con base en unos lineamientos establecidos por los seres humanos. ¿De acuerdo a qué? Al contexto, de acuerdo a la historia, de acuerdo al tiempo, a la época, a los avances, a los logros. La ética toma en cuenta eso. Es decir, la ética no es, ojo, la ética en ningún caso es estática. Siempre se está moviendo. Hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna inquietud sobre esto? Hasta ahí. No, pero Bien, entonces, como la ética se está transformando para ajustarse a las necesidades de cada tiempo, de cada época, de cada momento, de cada lugar, de cada cultura, la ética siempre se está transformando, vamos a hacer un rastreo más o menos grueso que nos permite identificar esa transición de la ética. Y lo voy a hacer de manera cercana para que no nos perdamos en el tiempo. Después volveremos otra vez, seguramente ocasionalmente, a la Edad Media y a la Antigüedad, pero vamos a hacerlo cercano. En tiempo de sus abuelos y los míos, es decir, por allá, por la década del 20, del 30 del siglo pasado, hace más o menos 100 años, pues, quizás la mayor aspiración social que podía tener un ser humano, la mayor aspiración, digamos, el gran modelo que podía tener un ser humano era llegar a ser honrado, digno de honra, pues, que la sociedad, que el grupo, que la comunidad en la que él habitaba lo honrara. Hoy entendemos que honrado es el que no comete determinados delitos. La honra es eso, es el honor, el aplauso, el abrazo, el reconocimiento. Entonces, ser honrado, ser digno de honra, era muy importante hace 100 años, era muy, muy importante. Y entonces, las personas más honradas, o para ganarse esa honra de parte de la comunidad, tenían comportamientos que pudieran ser ejemplares. Y entonces alguien digno de ser honrado era alguien trabajador, alguien puntual, alguien respetuoso, alguien cuidadoso de su entorno, alguien solidario, alguien que cumpliera con los marcos normativos, alguien que no dañara a su comunidad, alguien que se comportara de esa manera, era llamado por los demás honrado.
Y entonces era muy importante tratar de ser honrado siempre. Hay que ser honrado. Y ser honrado era eso, ser reconocido por los demás, por los otros, ya veremos lo que significa esa palabra, los otros, ser aplaudido. Y es muy interesante porque, digamos, en las mitologías y en las literaturas aparece mucho. Yo quisiera que el padrino de mis hijos fuera fulanito de tal, que es un tipo honrado, ¿cierto? Hágame el honor de apadrinar a mi hermano. Y ahí había la honra. Y se le pedía ese honor, o se le confería más bien ese honor, a alguien que fuera un modelo, que fuera un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí en Antioquia, para los trabajadores de las fincas, era absolutamente honorable, importante, que el patrón, el dueño de la finca, les cargara el niño o la niña. Es decir, les sirviera de padrino. ¿Y por qué se tomaba eso? Pues porque el patrón o el dueño de la finca era visto como alguien trabajador, juicioso, cumplidor, de buenas maneras, educado, formal. Entonces digamos que ese era el gran asunto, ser honrado. Pero ser honrado hace 100 años significaba esencialmente que se era trabajador. Muy bello eso. Trabajador, con, ojo, con el concepto de trabajo de hace 100 años, no el de hoy. Y hace 100 años el concepto de trabajo era absolutamente importante por algo simple, ¿cierto? Porque en el trabajo era donde usted se educaba en la manera de ser con los demás, en la empresa, en la fábrica, en la oficina, en el taller, en el cultivo, en la finca. Allí era donde usted se educaba para ser honrado. Y entonces miren esto cómo funciona. Es la actividad trabajo, la que va a determinar si la gente es honrada o no. Y eso es tan importante que todavía hoy seguimos con algunos rezagos de eso. ¿Cierto? Ese tipo no trabaja, ese es un vago, debe ser mala gente. Pero si alguien trabaja, eso es muy trabajador, se lo ganó trabajando. Y ahí conferimos un asunto positivo, digamos, destacable, aceptable, aplaudible. Pero era el trabajo, la fábrica. La fábrica era el lugar o la empresa o la oficina la que determinaba eso. Y entonces miren cómo funciona eso. La gente se comportaba en la casa y en la calle para dar cuenta, para hacerle propaganda, si se quiere, al trabajo, ¿cierto? Entonces come como mecánico, se viste como un sastre, camina como abogado. Eso significaba que esa profesión, ese ejercicio o ese oficio le confería unas formas de estar con el otro. Hoy todavía funciona de alguna manera, ¿cierto? A veces es más impuntual que un mecánico. Este siempre llega tarde como los albañiles. Y miren cómo el trabajo es el que determinará qué tipo de persona es el otro. Es decir, la ética era una ética de la productividad. Ténganlo presente. Inicialmente se trata de una ética de la productividad. Si usted trabaja, significa que usted cumple horarios, se pone el uniforme, es aseado, es ordenado, es limpio, es decente, es ahorrador, sabe administrar su salario, sabe administrar su tiempo libre. Todo eso significa ser trabajador, que era la mejor manera de entenderse en la ética. Es decir, todo aquel que no trabajara era considerado antiético. Traducción según el Código de Policía. Todo aquel que no trabaje es vago y la vagancia es un delito, por lo tanto, el vago tiene que ir a la cárcel. Miren el escenario como se planteaba. Esto es muy bello porque habían, digamos que, tres escenarios. El trabajo, es decir, la fábrica o la empresa o la oficina, ese es uno. El ideal, el deseable. Todo el mundo, por ejemplo, se educaba ¿para qué? Para trabajar. Muchos de ustedes les pasa todavía eso. ¿Usted para qué está estudiando derecho? Para trabajar. O sea, usted se está preparando
para trabajar. ¿Por qué? Porque trabajar es algo decente, es algo deseable, es algo bonito, es algo aceptable, es algo que genera reconocimiento. Eso es una idea de hace 100 años. Otro escenario, el hospital. ¿Usted por qué no trabaja? Estoy enfermo. Estoy enfermo. No puedo porque no puedo trabajar porque estoy enfermo. Entonces, sigue siendo decente, sigue siendo visto bien por la sociedad porque está enfermo, está incapacitado para trabajar. Entonces, es un segundo escenario de permanecer en sociedad dentro de un etos, aunque no está produciendo. No produce porque está enfermo, está loco, está con una afección en el corazón, en el hígado, en el ojo, en la cabeza, en donde sea. Y eso no le permite trabajar. Entonces usted se comporta en la clínica, en el hospital, como un paciente, y el paciente tiene que ser esencialmente eso, paciente. Tiene que tener paciencia, tiene que sufrir lentamente, serenamente, resignadamente, esa dolencia que le impide trabajar. Tenga paciencia. Ya llegará el tiempo en el que pueda volver a trabajar. Ese asunto de las incapacidades. No está en capacidad de trabajar. Porque el gran ejemplo era el trabajo. Por eso era tan importante y las familias se comportaban como trabajadores. Entonces, esta es la familia de los sastres, esta es la familia de los albañiles, esta familia es de médicos, aquella es de abogados, aquella es de arquitectos, aquella es de profesores, aquella es de campesinos, aquella es de vendedores. Y esa adscripción a un gremio generaba comportamientos, formas de vestir, formas de comer, formas de hablar, formas de moverse, que eran reconocidas socialmente. Inclusive en algunos escenarios se llegan a crear grandes clanes, barrios. Barrio obrero, ese es un barrio de los artistas, y se supone que en ese barrio de los artistas todo el mundo es artista, se comporta como artista, vive como artista, se mueve como artista, es artista. Tiene unos códigos. Y aquel, no es el barrio de los mecánicos, todo el mundo allá viste como mecánico, se ve como mecánico, se mueve como mecánico, actúa como mecánico, y ahí hay unos códigos comportamentales específicos. Tal vez el último experimento de esos, en el caso de Medellín, se presentó en el barrio Naranjal, donde todos eran mecánicos allí, hasta que llegaron y los sacaron los de Macro y les expropiaron sus casas. No, eso es otro asunto. Pero digamos que ahí es un primer escenario. Y el tercer escenario, decíamos que el primero es el trabajo, el segundo es el lugar de trabajo, el segundo es el hospital, y el tercer escenario, la cárcel. La cárcel. Es decir, si usted no trabaja ni está enfermo, tiene que estar preso. No merece estar en libertad. No puede estar en sociedad. Porque la vagancia lo que genera en esa lectura es vicios, malas prácticas. Entonces, por eso es que se cuestiona tanto a quien no trabaja. De eso todavía nos queda mucho todavía hoy. Pero digamos que es una lectura de hace 100 años. Había 3 escenarios y todo lo que buscaban era ser honrado. Por eso el que está en la cárcel, ¿por qué está en la cárcel? Porque no es honrado. Después hicimos la lectura rara de que, es que no es honrado porque es deshonesto. ¿Cierto? Realmente no es honrado simplemente porque no cumple con unos valores, con unos lineamientos, con unos órdenes sociales que determinan que todo el mundo tiene que trabajar. De hecho, se utilizan frases todavía hoy, que el que no trabaja no come. Venga, gánesela trabajando. Es importante trabajar, madrugue a trabajar. Y todavía funciona así, el que trabaja no come paja. Pero digamos que ese era el primer código, el de ser honrado, y ser honrado equivalía a ser ético. El etos era ese, el de la productividad. Digamos que allí, en ese primer momento, tenemos una ética de la productividad. Un poco, ¿hay dudas sobre ese asunto? Supongo que no.
El segundo asunto, digamos, hay una transición que se da un poco a la luz de la Segunda Guerra Mundial, de eso que llamamos la posguerra, periodo que va más o menos entre el 39 y el 45, que cambia, porque cambia la sociedad, cambian las formas de producir, aparecen muchas más máquinas, aparecen otro tipo de productos, aparecen otras ideas, aparecen otras lecturas, y entonces cambia la sociedad. En general, todo Occidente cambia. Aquí todo el tiempo vamos a estar hablando de Occidente. Cuando vaya a hablar de Oriente les avisaré. Pero digamos que en Occidente cambia y ya dejamos de pensar que el gran asunto es el trabajo. Ya no es más el trabajo, ya no va a ser más el trabajo. El modelo social ya no es el trabajo, sino que el modelo social va a ser el consumo. Y entonces el gran referente comportamental, el gran referente para identificar si alguien es un, ahora se utiliza la palabra familia de bien, si alguien es gentes de bien, si es decente, si merece nuestra admiración, si merece nuestro respeto, no es el trabajo, ya no más, sino que va a ser el consumo. ¿Qué consume? Y entonces, no sé si ustedes se ubican en Medellín, yo les hablo mucho de Medellín como ciudad, pero puedo utilizar otros referentes si me lo piden así. Por ejemplo, la gente de Laureles, gente de bien, gente decente. ¿Qué es lo que lo hace decente? Vivir en Laureles. La marca, Laureles. La gente del Popular uno, ay, no, 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 ellos no. ¿Usted quiere irse a vivir a dónde? Entonces, ¿qué pantalón utiliza usted? No, yo utilizo un pantalón de marca X. Sí, entonces es gente bien. Mire cómo se viste, mire qué carro tiene, mire qué casa tiene, mire qué es lo que come. Y es el consumo, eso que usted muestra, eso que usted ostenta, lo que lo va a convertir en un modelo. Mire que la palabra todavía se utiliza mucho. ¿Ella qué hace? Es modelo. ¿Qué significa? Que es el referente de estética que tienen que seguir los demás. Es un modelo. ¿Qué modelo es el carro? Para que nos entendamos. Entonces mire que cambia totalmente la sociedad. Ya no vamos a querer ser por el trabajo, sino por lo que consumimos. ¿Y usted en qué barrio vive? ¿Y usted qué marca de cepillo utiliza? ¿Y qué crema dental? ¿Y qué jabón? ¿Y qué marca de arroz? ¿Y en qué país estuvo de visita? ¿Y a dónde fue de vacaciones? ¿Y qué marca tiene su carro? Y ese nombre, esa marca, será la que defina quién es bueno y quién es malo, para utilizar palabras morales. Quién es modelo y quién no lo es. ¿Cierto? ¿En qué colegio estudia? Entonces no es lo mismo graduarse de Fe y Alegría que graduarse del Anglo Colombiano, del Mary Mouse, porque se supone que los que se gradúan del Mary Mouse son el gran modelo y los que se gradúan de Fe y Alegría son residuales. No es lo mismo estudiar Derecho en el Rosario, en los Andes, en la Javeriana, que estudiar Derecho en la Universidad de Garaje. Aunque las dos utilicen los mismos códigos, los mismos libros y a veces hasta los mismos profesores. Pero el nombre se nos vuelve importantísimo. Entonces, ahí hay un cambio tremendo en las formas de entendernos como seres humanos, porque ya no nos comportamos frente al otro por lo que produce, sino por lo que consume. Y entonces se nos vuelve muy importante empezar, por ejemplo, a consumir cosas que creemos, creemos que son mejores. No que son mejores, sino que creemos que son mejores. Entonces, no, es que este repuesto es americano. Te va a comprar un repuesto para la moto, para el carro. ¿Cómo lo quiere? ¿Nacional o americano? Americano porque americano es bueno. Nacional no porque nacional es malo. Va a hacer una fiesta usted en su casa.
va a celebrar un cumpleaños, un matrimonio, un grado, cualquier cosa. Y entonces, bueno, ¿qué música ponemos? Ah, tenemos que poner música europea o música americana, porque si pone música colombiana, entonces queda mal, porque es lo Profe, que usted consuma. Dígame, Juan Pablo. por ejemplo, entonces usted propone que esa moral y esa ética que viene más hacia este siglo, pues, como usted lo expone, sería más sobre la corriente pragmática y el utilitarismo que se expuso hacia el siglo XIX, por decirlo así. Pues que es que me queda un poquito la duda, sobre todo pues por lo que hablaba este Jeremy Bentham, si mal no me Bentham, acuerdo, sí, Bentham, Jeremías eso. Bentham. Yo lo llamo en español Jeremías Bentham. Claro, Juan Pablo, lo que pasa es que el utilitarismo intenta definir no tanto asuntos éticos o morales, sino asuntos económicos. Es decir, el utilitarismo, por ejemplo, de Bentham, para ir un poco en la línea que nos plantea Juan Pablo, lo que hace es seguir la misma línea de pensamiento que John Locke, ¿cierto? Y es que el ser humano, en la medida en que interviene sobre la naturaleza, convierte la naturaleza en propiedad del ser humano. El asunto aquí es esa intervención sobre la naturaleza, ¿qué límites tiene? Uno lo podría pensar, por ejemplo, hoy con la minería, con la megaminería. ¿Cierto? El utilitarismo, sí, bueno, es que hay que utilizar el recurso natural oro que está enterrado en la tierra, o petróleo, o carbón. Y entonces uno pensaría de manera totalmente distante del utilitarismo real, que es más importante, entonces, venga, y para sacar ese oro, ese petróleo, ese carbón, hay que dañar el río. ¿Qué es más importante, el río o el oro? Y ahí estaría el utilitarismo, una reflexión seria que valora los dos escenarios. Pero cuando usted no Pero, valora los dos, sino solamente obtiene uno solo sin importar el otro, no hay utilitarismo. No hay utilitarismo. Ventan lo que nos plantea es otra cosa. no, profe, que es que, a ver, cuando usted estaba haciendo ese recuento, pues me llamó la atención sobre todo porque, pues, las poquitas cosas que recuerdo es, por ejemplo, como lo que hablaba Mill cuando introdujo lo del término del, es decir, como la estimación cualitativa Uh -huh. en términos de las satisfacciones del ser, ¿cierto? Entonces me pareció como muy de esa corriente lo que usted está exponiendo, sobre todo pues en el término de que se daba pues prevalencia a la estimación cualitativa del ser, dado las satisfacciones que recibía cada quien en razón de, por ejemplo, lo que usted expone y lo que contrasta. Porque es mejor, por ejemplo, si vos compras el producto americano, si estás en un mejor, por ejemplo, colegio, por ejemplo, como usted lo decía ahorita, pues me pareció como una especie de simil. Claro, lo que pasa es que Stewart Mills, cuando hace esa estimación, lo hace sobre preceptos económicos. Vamos a ver, para que no haya confusión, y aclaro porque me parece puntual y precisa la apreciación que hace Juan Pablo. Ninguna sociedad, nunca, se ha establecido sobre un marco filosófico o reflexivo. Ninguna, jamás. Todas son el resultado de un pragmatismo cotidiano. Y ese pragmatismo cotidiano es el que terminamos por reflexionar posteriormente, pero nadie dice, bueno, esta es la constitución sobre la cual todos tenemos que comportarnos. Eso lo intentó Colombia y vemos el fracaso. Lo que hay es todo lo contrario, es que las constituciones y los marcos normativos son el resultado de la reflexión sobre las formas que estamos teniendo y las expectativas con las que marcamos el futuro posible, o por lo menos deseable. Entonces, claro, lo que hacen los filósofos, en el caso de Bentham, por ejemplo, que era el héroe fundamental, el más admirado de Santander, de Francisco de Paula Santander, admiraba tremendamente a Jeremías Bentham. Eh, lo que se intenta es establecer una cosa que se había establecido ya hace 300 años, y es que una cosa es el Estado y otra cosa es la Iglesia, y que el Estado debe medirse a través de parámetros absolutamente racionales. Y un parámetro racional es la economía, la utilidad, por ejemplo, ¿cierto? La capacidad productiva. Y la Iglesia tenía que encargarse de los otros asuntos. Entonces, como aquí hacemos la separación de un lado la Iglesia y de otro lado el Estado, lo que nos va a interesar es la ética. Las éticas se transforman, se modifican, y se modifican, por ejemplo, cuando usted cambia, sobre todo hace unos 20 años más o menos, empezó un discurso muy fuerte en medios de comunicación y
en el día a día, en el boca a boca, que decía que es que se perdieron los valores, que ya no hay valores, que no, ojo, no se perdieron, cambiaron, porque hace 100 años un valor fundamental era el trabajo, hace 100 años, pero hoy no, hoy el valor no es el trabajo, hoy el valor es la productividad, que es distinto. Pero hace 100 años, alguien que se levantara a las 4 de la mañana a trabajar y que trabajara hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche, era alguien, caramba, qué tipo tan trabajador. Hoy, en pleno siglo XXI, alguien que haga eso, se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y que le lleguen las 10, 11 de la noche, no es un tipo trabajador, es un pendejo. Porque lo que medimos no es cuánto trabaja, sino cuánto produce. Hoy el valor ya no es el trabajo, es la productividad. Y si usted trabaja 20 horas o 10 horas, 8 horas para conseguir, no sé, 1 millón de pesos, pues es un tonto, porque ese 1 millón de pesos lo puede conseguir en 5 minutos a través de Internet en una transacción. Montó una imagen en determinada plataforma, le dieron un mundo de likes y ya, le giran un cheque por ese 1 millón de pesos. ¿Trabajó cuánto? 5 minutos. Se ganó lo mismo que si trabajara 10 horas. Mire que el valor cambió allí. Entonces, hoy trabajar como se trabajaba hace 100 años no es ético, es tontería. Pues intentar, por ejemplo, hay gente que todavía hoy sigue demandando, ay, que qué rico cocinar con leña. ¿Qué es esto? En un planeta que está en crisis ambiental, que está abogando por el derecho a un ambiente, un medio ambiente sano, que sabe que el humo de esa leña contamina los pulmones y genera enfermedades gravísimas, que además sabe que ese humo no lo saca nada de la ropa después. ¿Cómo puede alguien hoy todavía pedir sancocho en leña? Pues sí, hoy que existen microondas, electricidad, gas, existen un mundo de posibilidades de cocinar más sano, más efectivo, más limpio, más saludable. Entonces miren que la transición sí es necesario entenderla. Claro, hay un asunto medio romanticón ahí de, ay no, es que hay que volver a los ancestros. Nada de volver a los ancestros, pues cocinar con leña no es una opción en su casa. Usted quiere que cocinen en leña, pero no en su casa, en la finca del otro. Mire cómo cambia ahí el asunto ético. Ay, no, muy rico que el sancocho en leña, pero en la casa del otro, no en la mía, porque se me vuelven las paredes feas, porque la cocina, porque las ollas, ahí cambia todo. Entonces, esa transición, Juan Pablo, tiene que ver, por supuesto, en esencia, uno la puede hacer, uno la puede leer desde los preceptos del utilitarismo de Bentham, de Locke o de Smith o de cualquier otro, pero en la vida real simplemente se fue dando y se fue dando a través de transformaciones que no tenían nada que ver con la economía, tenían que ver más con los cambios tecnológicos, con los cambios sociales, con los cambios jurídicos, con los cambios políticos. Hoy, por ejemplo, 14 de agosto de 2021, es posible aceptar con tranquilidad, con reconocimiento, sin traumas, que existen hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales y un mundo de posibilidades y que tienen derechos constitucionales y que hace 100 años ni de vainas, había hombres y mujeres y ya, y las mujeres en la cocina y los hombres en el trabajo. Y eso en ese momento era el etos. Hoy no, los derechos que se han venido conquistando con trabajo, con sudor, con lágrimas muchas veces, con mucha sangre, permiten, por ejemplo, que las mujeres trabajen, escriban, sueñen, sean artistas, sean lo que les parezca. Y eso es ético hoy. No era ético para nada hace 100 años. Hace 100 años una mujer que se dedicara al teatro, a la actuación, era mal vista, era antiética, era inmoral, era todo lo perverso. Por eso, digamos, la lectura que podemos hacer hoy supera con mucho los lineamientos que nos establecen estos filósofos del utilitarismo, sin que pierdan vigencia. Lo que pasa es que se quedan cortos, porque no admiten una cantidad de escenarios que ellos no pudieron avisorar, no podían, no tenían cómo. Entonces les decía que creo que Juan Pablo logró resolver la inquietud, parece. Sí, sí, profe, sino que es que, pues de pronto dentro de lo que uno entiende
la corriente ética, pues más hacia lo que es este siglo actual, por ejemplo, lo que es el modelo de ética discursiva y lo que habla sobre el comunitarismo, por ejemplo, lo que es en términos de validez respecto a los procedimientos. Es decir, pues que es algo más procedimental versus lo que se reflexiona en términos de los contenidos propios de la norma. Eso es lo que estaba contrastando, pues, por ejemplo, cuando hacía eso, ese análisis sobre lo que estamos, pero sí, sí, sí me quedó claro, pues. No, y es un tremendo ejercicio el que haces de contrastar los escenarios. Y vamos a ver cuando avancemos en este camino que estamos trazando con la ética, cómo va vinculándose todas esas nuevas formas de reflexión sobre lo humano y lo social. Entonces les decía, en un segundo momento es ese. Es una ética ya del consumo, lo que define socialmente si Juan Pablo Duque Jiménez es un buen tipo, un modelo, un ejemplo a seguir, es lo que Juan Pablo consuma, cómo se viste, dónde vive, qué carro tiene, en qué escuela estudió, sus familiares dónde están. Y eso es lo que definirá si es buena gente o mala gente. No, no es gratuito, mira que hago un salto en el tiempo hacia adelante, que en la década del 80, por ejemplo, quienes se dedicaron a economías ilegales y generalmente violentas, muy violentas, eh, su primera aspiración era salir de su barrio para irse a vivir al barrio que ellos creían que era el barrio de la gente decente. Salían de la comuna más escondida del mundo. Ya, yo quiero comprar casa en Llano Grande, quiero comprar casa en El Poblado, quiero comprar casa en Laureles. No cambiaban ellos, no. Seguían en las mismas prácticas, pero como ya vivían en un barrio decente, lo digo entre comillas ese y con cierto nivel de ironía, en un barrio, entonces ellos eran decentes. ¿Por qué? Porque consumían, porque sus vecinos eran decentes, porque las calles estaban habitadas por gente decente, porque vivían en un barrio decente. Y en estos barrios marginales había gente trabajadora, gente que se la rebuscaba honestamente, con limpieza, que trataba de estudiar, pero vivían en esos barrios. Y hasta la década del 90 y comienzos del 2000, todavía era probable que en muchas empresas no contrataran a personas que vivieran en determinado. ¿Usted dónde vive? Y dependiendo del barrio donde vivía, lo contrataban o no. Es decir, no lo juzgaban a él como ser humano, sino a él como parte de un colectivo que no podía consumir determinadas cosas. Es más, para que nos entendamos en términos bien operativos, hace poco más de un año se inauguró un túnel espantoso y además fafarachoso y sin sentido que va de Medellín por San Diego hasta Llano Grande. Un túnel. Costó un hijo de 1.000 millones de pesos. Absolutamente innecesario. Y a ese túnel no pueden entrar motos, no pueden entrar buses, no pueden entrar carros feos. Y ahí está una representación ¿Cómo todavía de que la no ética de pueden, mediados de siglo. Dígame, cómo que Ángela. no pueden entrar carros feos? No, en el peaje Por no los ahí dejan entran pasar. todos y entran las busetas también que vienen para el aeropuerto, lo que no pueden entrar en motos. Bueno, no lo voy a Pues discutir. porque yo vivo por acá. También yo. Entonces también yo, Por eso. por eso lo digo. No, no, y uno dice, pero ¿cómo así? O sea que solamente está hecho para determinadas formas de consumo. Si se supone que se hizo con dineros públicos, quienes primero tendrían que beneficiarse sería la sociedad en general. Es decir, el ciudadano que va a trabajar, que se desplaza hacia los cultivos o hacia Medellín de los cultivos, tendría que ser el más beneficiado. Y ese ciudadano, pues hombre, generalmente en este país anda en moto. No, 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 moto no queremos por aquí. Venga, pero y hagamos el ejercicio contrario. Es que es una moto muy cara, es una Mercedes-Benz que vale 200 millones de pesos. No, moto no entra, pero ¿cómo así que no? Es una moto. Entonces no entra ni la moto más chirretuda de todas, ni la más fina. ¿Por qué? Porque alguien decidió estéticamente que no tenía por qué. Un camión no entra por allá, aunque traiga flores o aunque traiga aguacates, no entra. ¿Por qué? Porque el túnel fue hecho para beneficiar a determinado sector específico. Y eso es gravísimo en términos de bioderecho.
Porque entonces, ¿quiénes tienen derecho a vivir en torno a una obra que se hace con sus propios impuestos? Yo sé que hay algunos radicales que les parece que eso es inconcebible y que la gente toda tendría que ser mona, ojiazul y blanca, pero yo también tengo claro que yo vivo en América Latina y que vivo en un país de mestizos, en el que las mayorías son negras y mestizas, indígenas, y que el asunto de la blancura es un mito aquí. Pero, pues, o sea, yo no voy a discutir eso, pues el bus no puede entrar por allá, no puede entrar ya. ¿Va la buseta del aeropuerto? Sí, pero ¿por qué va para el aeropuerto? ¿Por qué no puede pasar el bus que va para la plaza de mercado de Río Negro? Creo que la pregunta es válida. En un mercado como este, en una sociedad que se supone que tiene que preocuparse por disminuir la huella de carbono, porque obligar a contaminar mucho más, a gastar mucho más combustible y a generar mucho más CO2. Es un asunto de bioderecho. Yo tendría que cuestionarse, pero vamos a ver. Entonces, digamos que ese fue un segundo momento, el del consumo. Y mire que les estoy hablando de fue, porque hay otro momento. Es decir, hace mucho rato trascendimos eso, aunque hoy todavía mucha gente se pegue de eso. Eso pasó hace mucho rato. En la década del 80 cambió, hubo otra transformación social, otra transformación política, otra transformación económica que modificó los patrones éticos. Y entonces a partir de la década del 80 ya no era importante ni que usted trabajara, ni que usted, ¿cómo se llama?, consumiera. Ya eso no importaba, sobre todo se fortaleció mucho en el 90 y el 2000, ahí donde se hizo muy fuerte otro tipo de ética, ¿cierto? Otras formas comportamentales. A partir de esas finales de la década del 80 y comienzos del 90, lo que se va a imponer es una ética de la representación. Y todavía hoy pervive, hoy éticamente usted no es por usted, sino por quien lo representa. ¿Quién lo representa? Y ese quien lo representa puede ser real o no. Vamos a ver que cada uno de ustedes hagan el ejercicio si les parece adecuado. Yo no es calificable, pero hagan el ejercicio. Mírese al espejo y después vaya y mire su Facebook o vaya y mire su Instagram. Y se va a dar cuenta que la sociedad en general, no lo valora a usted, por el que es usted, sino por el que aparece representado en las redes sociales. Y entonces a la foto en el Facebook le ponen 50 me gusta o 300 likes, o ¿cómo se llama? La comparten, pero a usted ni siquiera lo llaman. No le prestan ayuda cuando necesita, pero a su foto sí. Es más, usted intenta vincularse a eso de tantas maneras, que inclusive le toma foto a la comida que le parece destacable y la monta en Instagram. Y esa comida está diciendo, vea, Juan Pablo es un tipo sofisticado, elegante, distinguido, gourmet. Aunque Juan Pablo en su casa sigue comiéndose su mazamorra, su arepa, su chocolate, sus tajadas de maduro. Pero como montó en el Instagram una foto de una lasaña, de un pescado, de un pato por allá preparado, entonces la gente lo que lee de Juan Pablo es la foto y no a Juan Pablo. Y entonces se vuelven importantísimos unos personajes que son los diseñadores de imagen, por ejemplo, los asesores de imagen. Usted se tiene que vestir de esta manera, parar así, mostrar así, mirar así, fotografiar aquí, para poder ganar eso. Y usted lo ve en la política. En la política esto se evidencia de manera muy fuerte, porque entonces ya no hay políticos honrados, ya no hay políticos decentes, sino que cambia, como cambió la ética, el concepto con el que se van a nombrar esos políticos, por ejemplo, es transparencia. Es un político transparente, es una gestión transparente, transparencia, no sé qué cosa. Y transparencia es un concepto que no dice lo que decía el concepto honrado. El transparente no es alguien que merezca aplauso. ¿Cierto? ¿Qué es transparente? Algo que no deja olor, ¿cierto? Algo que no se puede tocar,
algo que es impersonal, algo que es inhumano. Eso es transparente. Un vidrio. El vidrio no deja huella, no tiene olores, nada de eso. No es humano. Aunque permite ver al otro lado, aunque no permite que uno toque la humanidad del otro. Entonces la transparencia se convierte en un principio básico para el ethos del siglo XXI. Estamos en un momento de transición ahora mismo, ¿cierto? Hacia una nueva ética, pero ya la veremos. Por ahora vamos a dejar estas tres aquí. Un primer momento que es la ética de la productividad, es decir, es correcto, es adecuado, nos conduce hacia un orden social deseable, el trabajo. Después, una ética del consumo, es decir, que todo aquello que deseamos, las aspiraciones sociales, los lineamientos comportamentales, serán aquellos que estén mediados por unas prácticas de consumo, unas formas de consumo. ¿Qué lavadora tiene usted? ¿Qué nevera tiene usted? ¿Qué televisor tiene usted? ¿Qué equipo de sonido tiene usted? ¿Qué teléfono utiliza usted? Todo tiene que tenerlo. Si no lo tiene, entonces usted es pobre. En ese momento, en ese segundo momento, la riqueza o la pobreza estaba determinada por el consumo. Es que este no tiene para almorzar, trajo coca, trajo la comida. Es que anda con un termo, por ejemplo, porque no tiene para comprar gaseosa, o para comprar agua, o para comprar... Todo era, en ese segundo momento, lo ético se medía por la capacidad de consumo. En el tercer momento ya no. En el tercer momento es por aquello que usted pueda mostrar a través de. Entonces aquí tenemos a Fátima, a Juan Pablo, a Lina, a Diego, a Ángela, a Diana, Mauricio, me dice aquí que dos más. Y uno habla con ellos normalmente, pues no tiene ningún problema. Cuando de pronto descubre que uno de ustedes, digamos que Sandra, digamos Sandra Milena, es modelo. Ella trabaja en Colombia Moda. Inmediatamente, Sandra se convierte en el referente de este curso. Y ya nadie la va a tratar como trata a cualquier otro ser humano, sino que vamos a querer que ella asista con nosotros a un evento, que vaya a la casa, hacerme un trabajo en grupo con ella, porque esa representación que le da la aparición en dispositivos, en medios, la vuelve importante como ejemplo para los demás. Pero la gente que aparece en televisión y que aparece, esa gente que llaman famosa, que aparece en radio, que aparece en cine, como que la gente ya no son vistos como seres humanos, sino que son vistos como unos modelos a seguir, como unos referentes. Entonces la gente va y le pide autógrafos, quiere tomarse fotos con ellos, quiere tener de ellos una camisa, un pañuelo, cualquier cosa, porque eso parece que es muy importante, porque el ethos comportamental del siglo XXI, por lo menos en estas primeras dos décadas, la década del 2010, 2000 a 2010 y del 2010 al 2020, lo que nos mostró era que se transformaban los valores y que el valor por excelencia hoy es la representación. Eso, por supuesto, tiene formas de aplicación en la arquitectura. Miren cómo eran las casas de hace 100 años, cómo eran las casas de hace 50 años y cómo son las casas hoy. Miren cómo se ordenaban los muebles o cómo se ordenaba la cocina o cómo se ordenaban los edificios. Usted se da cuenta que, por ejemplo, los edificios nuevos están muy constituidos por vidrio, por cristal, por aluminios, transparencia, pero son absolutamente inaccesibles, no se puede entrar. Intente entrar al edificio de las empresas públicas. No, pare aquí está esta escalera grande que lo separa, esta escalera está siendo vigilada, tiene perros, tiene sensores, Intente entrar a EAFIT. Ya no, es que aquí hay unas puertas pequeñas que lo están midiendo y hay como 4 cámaras que lo están enfocando a toda hora. Hay unas necesidades totalmente distintas de control, que no es de seguridad, es de control. Entonces miren allí, en este
digamos, en este grueso derrotero que he trazado, cómo la ética se nos va transformando. Entonces, los valores que eran éticos, que eran destacables, que eran deseables para los abuelos, no son los mismos que los valores de los padres y son mucho menos parecidos a los de los hijos. Entonces, no hay, primero que nada, no hay comunicación posible entre padres, abuelos e hijos porque cada uno se mueve con códigos de valor totalmente distintos. Entonces, la lectura que se hace, por ejemplo, del cuerpo, la lectura que se hace del erotismo, la lectura que se hace de la alimentación, la lectura que se hace del vestido, hoy no tiene nada que ver con la de hace 50 años o con la de hace 100 años, se puede hacer incluso en periodos mucho más cortos. Pero lo que cambió fue el etos, es decir, el conjunto de valores que definían cuál era el rumbo deseable de un grupo social. Y ahora usted puede hacer eso para Europa, o lo puede hacer para Estados Unidos, o lo puede hacer para Canadá, o lo puede hacer para Alaska, o lo puede hacer para Colombia, o para Perú, o para Venezuela, y se va a encontrar que dependiendo de las condiciones, se van estableciendo ideales totalmente distintos. ¿Cuál es el ideal de belleza hoy, por ejemplo? Y entonces usted hace un rastreo, por ejemplo, a través de la música. Y en la música uno puede encontrarlo. ¿De qué hablaban las músicas hace 100 años? ¿De qué hablaban las músicas hace 50 años? ¿De qué hablan las músicas hoy? Y no le parece rarísimo, pero ahí está, cuando usted se reúne por allá en las fincas que les ponen esas músicas de bambucos y de músicas de tiple y de guitarra, usted escucha esas letras y les hablan de unas sociedades totalmente distintas a los de hoy, con otros valores, con otros códigos, con otras expectativas, con otras posibilidades. Entonces, así vamos cambiando el concepto de ética. Lo que tendremos que ver es cómo esas éticas, esas formas de ética más bien, se van ajustando también a los marcos académicos, a los marcos profesionales, a los ideales comportamentales, laborales, sociales, políticos, económicos de cada momento, para tratar de entender hoy. Uno de ustedes lo señalaba hace un momento, no creo que fue Mauricio, esa práctica nueva, rara, discursiva, porque ahora todo se resuelve por palabras, de hace poco más de 20 años del bioderecho. ¿De dónde sale? ¿A quién se le ocurre una vaina de esas? Por allá en la década del 80 apareció, finales del 70, comienzos del 80, apareció la palabra bioética. Y una ética de la vida, una ética que estudiaba las prácticas que beneficiaban las diversas formas de existencia humanas y no humanas. Y es que la ética, ¿acaso está hablando de los muertos? ¿Okay? La ética siempre, la ética es ética, aunque le pongamos el bio y el derecho es derecho, porque si no es derecho, si el derecho no atiende a las prácticas ideales del derecho, pues no es derecho, es delito, es complicidad. Pero digamos que el comandante Marcos lo decía con el ejército zapatista. En el marco de un modelo neoliberal, el que no es cliente es delincuente. Su comandante Marcos la tenía clara. En medio de un marco neoliberal, el que no es cliente es delincuente. Y usted funciona así hoy todavía. Han pasado 30 años desde que Marcos nos planteaba ese postulado. Y hoy mismo usted, si usted no es cliente de las empresas públicas, por ejemplo, usted es un delincuente. ¿Por qué? Lo asumen como que se está robando, está contrabandeando la luz, está haciendo trampa. Si usted no es cliente, es delincuente. Ya. Y ahí hay otro cambio que uno puede evidenciar a través de las transformaciones axiológicas, es decir, de valores que tiene la ética. Lina, que estés muy bien, hasta luego. Bien, me detengo aquí para escuchar un poco sus apreciaciones, sus observaciones sobre esto que se está planteando, sus inquietudes, sus preguntas.